Sí, se ve la pantalla. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a retomar la conversación del día viernes. Recordarán que les había dicho que, pues, para poder plantear cualquiera de los balances que hemos estado comentando, nos apoyamos básicamente en datos, ¿no? Que es la información histórica, cronológica acerca de una determinada variable. También hemos comentado que esos datos están sujetos a dos tipos de errores. Unos que son los errores aleatorios y los errores sistemáticos. Los primeros, pues, hemos dicho que cambian de signo de forma casual, aleatoria, justamente, de modo que en una gran masa de datos los excesos y los defectos se van a ir compensando y no van a tener una gran incidencia sobre el resultado final. Por el contrario, los errores de tipo sistemático siempre tienen el mismo signo. Es decir, si estamos midiendo por exceso, siempre mediremos por demás, ¿no? Y si estamos midiendo por defectos, siempre estaremos midiendo por de menos. Entonces, claro, este tipo de errores, pues, conduce a resultados poco fiables, ¿no? Entonces, este es uno de los temas fundamentales. También hemos comentado que para cerciorarnos de que los datos son de buena calidad, debemos realizar una serie de tests, al menos los que estamos viendo. Más adelante vamos a ver otros que también son importantes, pero estos son fundamentales. Entonces, había comentado que debemos realizar el test de consistencia, y el test de consistencia está destinado justamente a la detección de errores sistemáticos. Si es que hubiese errores sistemáticos, vamos a intentar corregirlos, eventualmente corregirlos. El test de homogeneidad, hemos dicho que se refiere a cerciorarse si los datos que estamos utilizando provienen de un sistema estacionario. Y finalmente, los test de valores sospechosos, que les había dicho que que es un test que es muy importante, sobre todo cuando se está trabajando con valores extremos, ya sea máximos o mínimos. Aquí en la lámina tienen una serie de ilustraciones ustedes. Por ejemplo, acá estas tendencias de esta gráfica acá arriba nos muestran los test de consistencia. Básicamente de lo que se trata es que cuando una data no es confiable y por lo tanto no tiene errores sistemáticos, se ve así. Básicamente se puede establecer una función normalmente lineal, ¿no? Sobre esos puntos, ¿no? Sin que haya quiebres, ¿ok? Acá hay varias ilustraciones, varios ejemplos de lo que puede ser un outlier, ¿no? Por ejemplo, en el registro de temperaturas, ustedes están viendo que en grados Fahrenheit se ha medido 71, 70, etcétera, pero hay uno que se dispara, como habíamos dicho, 300 grados, ¿no? Este es raro, hay que ver qué pasa, si es real o no. O acá en esta gráfica de puntos, ¿no? La mayoría de los valores está entre, digamos, 15 y 35, y de pronto aparece aquí un 75, un 85 y habrá que seccionarse. Entonces, hay varias situaciones. La prueba de homogeneidad básicamente se refiere o se apoya en criterios de desviaciones, como vamos a ver más adelante en la clase. ¿Ya? Bien, voy a volver tal vez más tarde sobre esta laminita. Lo primero, entonces, voy a comentar qué es un test de consistencia y sobre todo voy a hablar de esta técnica que se llama, o esta metodología que se llama curva doble acumulada, ¿ya? Para que nos ubiquemos, voy a contextualizar. Entonces, vamos a decir
yo tengo esta cuenca, ¿sí? Y estoy haciendo quiero plantear un balance multianual. Entonces tengo que buscar, como ustedes saben, registros de precipitaciones, registros de escurrimiento o de caudales a la salida. Tengo que buscar seguramente valores de temperatura, viento, etcétera, para poder estimar la evapotranspiración y así plantear mi balance, ¿no? Sin embargo, voy a referirme a la principal variable, que es la precipitación. Entonces, nuestra data básicamente va a ser de precipitaciones anuales, ¿ok? Para simplificar y para que entiendan la cosa. ¿De dónde salen esas precipitaciones anuales? Acá donde estoy poniendo estas crucecitas, hay estaciones ya sea pluviométricas o pluviográficas, ¿sí? Ok. Entonces, a esta, por ejemplo, yo le voy a llamar la estación 1. Esta que sea la estación 2. Esta va a ser cualquiera, ¿no? Estación X. Esta va a ser la estación N. Estación N. ¿Ok? Entonces, no sé, si tengo 10 estaciones, 8 estaciones, lo que fuese. Entonces, ¿de qué se trata? Por ejemplo, esta estación que le he llamado X va a tener un registro que voy a llamar la precipitación en la estación X en el año 1, por ejemplo, ¿sí? Que sería el monto de todos los eventos, como hemos dicho en el capítulo anterior, ¿no? Yo, si estoy analizando el año hidrológico 1970, por ejemplo, voy a sumar todas las precipitaciones desde septiembre de 1970, desde octubre de 1970 hasta septiembre de 1971, y ese monto, esa suma de todos los eventos de lluvia, es esto que estoy poniendo como PX1, la precipitación total que ha sucedido en el año que estoy analizando. Lo propio para el siguiente, ¿no? Entonces acá, como es la estación X, le digo, pero para el año 2. Entonces fíjense acá, así, para el año 3, 4, etcétera, etcétera, digamos que tenga 30 años. Entonces acá estará P en la estación X para el año 30, por decir algo. Bueno, ocurre que estos registros, tengo que compararlos con algo. Y obviamente ese algo es el régimen de lluvias, se dice el régimen pluviométrico de la región. Es lógico, ¿no? Que lo que sucede en este sitio, que he marcado con verdecito, tiene que ser obviamente parecido a lo que sucede en sitios cercanos a la cuenca que estamos analizando, ¿cierto? Entonces, el principio de estos test es que yo comparo los datos, estos datos que he marcado acá, ¿no? Esto es registro, contra los registros que tengo en estas otras estaciones que están cercanas a la que estoy testando. La que estoy testando en este momento es la estación X, ¿ok? Entonces, como le estoy diciendo, y no lo tomen al pie de la letra, pero simplemente para que se den cuenta, el régimen acá, donde está la estación X, tiene que ser parecido, tiene que ser similar a el régimen de lluvias en puntos cercanos donde están las otras estaciones. ¿Ok? Entonces, ese es el principio. ¿Va? Vuelvo entonces a la presentación. Ah, caramba. Y acá, como pueden ver, ¿qué he puesto? Esta es una tablita donde se tienen los registros, ¿sí? Los registros en cada una de las estaciones, como había dicho, ¿no? Digamos, desde el año 70 hasta el año 99, y he llamado en la estación 1
la lluvia en la estación 1 en el año 1, la lluvia en la estación 1 en el año 2, etcétera, etcétera, hasta el año 30. Lo propio para la estación 2 y para la estación 3 y para la estación N, ¿no? Cualquiera de estas estaciones puede ser la que nosotros hemos llamado estación X, ¿no? O sea, puede ser la 1, puede ser la 3 o cualquiera. ¿Por qué digo eso? Porque el test de consistencia se aplica a todos los registros, estación por estación, ¿sí? Yo tengo que primero cerciorarme que la estación 1 no tenga errores sistemáticos. Los valores, el registro de la estación 1 no tenga errores sistemáticos. Luego haré lo propio con la estación 2, con la estación 3, etcétera, ¿sí? Más adelante, cuando tengamos un poquito más de desarrollo, les voy a indicar cómo es el proceso. Entonces, el principio, ahora nos vamos a concentrar en una sola estación, la estación X, como les decía, cualquiera de ellas. El principio del test es este que les estoy mostrando. Se supone que debe haber una tendencia cuando yo grafico los valores acumulados. Por eso dice aquí curva doble acumulada. ¿Qué estoy acumulando? Fíjense, acá en ordenadas estoy acumulando los valores anuales que he medido en la estación X. Y acá en abscisas estoy acumulando un parámetro que se llama patrón de precipitaciones anuales. ¿Qué es ese patrón de precipitaciones anuales? Es un valor representativo del régimen regional de lluvias, de precipitaciones. Y ese régimen y ese indicador, si quieren, del régimen, no es nada más que la media. Fíjense acá qué estamos poniendo. P sub I sería la precipitación en un determinado año, en la estación I. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Saco la media aritmética simplemente de todos los valores de precipitación del año 1, o del año 5, o del año 8, lo que sea. Y ese PPA, ese patrón de precipitaciones anuales, es válido para ese año. ¿Sí? Ok. Entonces, acumulando los valores respectivos de acumulados, ¿no? De la estación X y del patrón de precipitaciones anuales, si no existen errores sistemáticos, deberíamos poder ajustar entre esos valores una recta. Si por el contrario, como está en el gráfico y con color verde acá, ¿no? En vez de seguir por la línea roja, en un cierto momento hay un quiebre, un cambio de tendencia, entonces quiere decir que hay un error sistemático. ¿Ok? Bien, ese es el principio. Entonces, para ubicarnos, para ir haciendo, debo indicar lo siguiente. El procedimiento parte obviamente de la selección de registros. Entre todos los registros de la región, se deben seleccionar aquellos que tienen una data más larga, un registro más largo, y que se consideran mejor observados. Entonces, lo primero, ¿no? Entonces, simplemente si yo tengo, por decir algo, 15 estaciones, pero no todas tienen la misma longitud de registro. Lo primero que voy a hacer es seleccionar aquellos que tienen el registro más largo. Eso es sencillo, porque uno simple y llanamente cuenta el número de años de registro y para de contar. Lo que es un poco más complicado es esto que dice y que se consideran mejor observados, ¿no? Los registros. Entonces, eso solamente se puede evidenciar, se puede certificar, se puede garantizar a partir de una inspección en campo. Uno tiene que ir al campo y ver cómo está el instrumento, si está bien instalado, si no está deteriorado, pues
incluso con los pluviómetros antiguos que necesitan de la intervención humana para leer el respectivo valor diariamente, pues habrá que ver si el encargado está haciéndolo de forma correcta, si está anotando de forma idónea, si está transmitiendo la información de forma correcta y oportuna. ¿Sí? Entonces, el tema, digamos, de seleccionar aquellos mejor observados ya no es tan, digamos, ipso facto, sino que uno tiene que cerciorarse de que la estación realmente esté funcionando adecuadamente. Bien, entonces, aquí en la tablita de arriba, fíjense, ustedes verán que el registro está anotado en reversa. Está anotado en reversa, ¿sí? De 1999, nuestra tabla anterior era desde 1970, fíjense, a 1999, ¿no? Ahora acá estoy anotando en reversa. Los índices los voy a dejar de 1 al 30, indicando que el último año es el 1 y el más antiguo es el 30. Y acá los indicadores, tanto I como J, de cada valor de precipitación, pues en correspondencia con ello. Acá las estaciones, acá he marcado con un azul un poquito más oscuro, la estación que vamos a testar, que puede ser la 1, la 2, la 5, cualquiera. Ahora la llamamos X. Entonces, este registro es el que nos estamos cerciorando si hay errores sistemáticos o no. ¿Ok? Bien, entonces el siguiente paso, como había dicho hace un momento, es obtener el patrón de precipitaciones anuales. Fíjense, ¿qué yo hago? Sumo los valores para el año 99, en este caso, para el año 1, ¿no? Desde la estación 1 hasta la estación N. Todos estos valores de esta línea que estoy señalando con el cursor los sumo y divido entre N, que es el número de estaciones y por lo tanto de valores. Y ese va a ser el patrón de precipitación anual para el primer año. Lo propio, sumo todos los valores de la segunda línea, de la del año 1998, que dice 2, desde la tercera columna hasta la estación N, ¿no? Y divido otra vez entre N y tengo el PPA para el segundo año. Y así siguiendo, los PPAs, uno para cada año. Tendría 30 valores de PPAs. ¿Ok? Listo. Entonces, una vez que he hecho eso, ya planteo esta tablita, que es un poco la síntesis para poder graficar lo que les he mostrado hace un momento. Fíjense acá, son valores acumulados. Esta sumatoria, en cada caso, significa acumulado, ¿ya? Entonces, acá, para la estación 1 voy a explicar. El primer valor va a ser idéntico al primero de la tabla anterior, ¿no? Sería el registro, el valor de la lluvia para el primer año en esta estación. En el segundo año va ese primer valor más lo que se ha producido en el segundo. Estamos acumulando. Y en el tercero será la suma de los 3 primeros valores. Y así siguiendo. Obviamente que en la última línea, acá de la tabla inferior, tendré la suma de 30 valores, de los 30 valores que tenemos en la estación 1. ¿Sí? Lo propio hago en la estación 2, 3, etcétera, en la estación X, que es la que estamos testando. Entonces, fíjense acá, en este recuadro rojo que he puesto acá, están los valores acumulados para la estación X, que es la estación que estoy testando. Bien, lo propio haré, bueno, sin duda acá, como ustedes ven, hago lo propio hasta la estación N, ¿no? Lo propio hago con los valores del PPA, del patrón de precipitación anual. El primer valor es idéntico al de la tabla de arriba. En la segunda línea van la suma de los 2 primeros valores. En la tercera, pues ya tengo la suma de 3 valores y así siguiendo
la suma de 30 valores en la última línea, ¿no? Que sería el PPA acumulado. Bueno, entonces, jóvenes, el procedimiento pues señala que yo voy a graficar estas dos colecciones de valores, las que están en los recuadros rojos. La precipitación de X acumulada y los valores de patrón de precipitación anual acumulados. Listo. Entonces, fíjense. Ah, caramba, no está queriendo funcionar mi... Ahí está. Recién ha reaccionado. Nos volvemos al grafiquito. Entonces, fíjense, jóvenes, llevando a este gráfico esas dos columnas que he marcado con rojo, ¿no? Tendría estos puntos negros. Como dicho, si sigue por acá la tendencia, yo puedo marcar esta recta. Pero si en algún momento hay un quiebre, ya no tomen en cuenta este segmento de la línea roja, sino este verde. Los valores, los pares de valores se han venido por acá, por lo tanto acá estoy detectando que hay un error sistemático en este registro de la estación X. Bueno, si fuese así, podría intentar corregir. Y bueno, la razón por la que hemos hecho en reversa es que aquí en esta primera parte, en este segmento que estoy marcando con el cursor, estarían los valores más recientes. Y acá la parte que voy a corregir sería el segmento en verde, que se referiría a valores más antiguos. ¿Y eso por qué se hace? Porque voy a tomar como base de la corrección, como si fuese correcto, este segmento que está a la izquierda en el gráfico. ¿Por qué haría eso? Primero, porque se supone ya que la tecnología avanza con el tiempo. Por lo tanto, hay mejores instrumentos que en la antigüedad, ¿no? Hay incluso instrumentos automáticos que no necesitan la intervención humana, de modo que nos da mayor confianza. Ese es un primer argumento. Segundo argumento, así los instrumentos no sean automáticos, sino que sean manuales, se supone que con el transcurso del tiempo, los funcionarios encargados de la toma de datos ya son funcionarios formados, ya tienen mayor capacitación, tienen mayor conocimiento de qué se trata el asunto, ¿no? Antiguamente, pues sobre todo en el medio rural, más bien la gente que colectaba estos datos y aprovisionaba de los mismos al CENAMI eran pues voluntarios. Podían ser, no sé, los profesores rurales en un pueblito, o el sacerdote, o algún ciudadano con buena voluntad, pero no necesariamente gente técnica que se dé cuenta que la toma de datos no es algo que carezca de precisión, ¿no? Entonces, también ese es un segundo argumento que se supone que el personal encargado está más capacitado. Y tercero, que es capaz lo más importante, que los valores más recientes representan la tendencia actual y futura de la variable. En este caso, de las precipitaciones anuales, que es lo que estamos analizando, ¿cierto? Entonces, por esas tres razones, nosotros decimos, voy a suponer que el último segmento, los datos más recientes, son los buenos. Los que tienen error son los antiguos. Pero fíjense que esto no es dogma, no es dogma lo que les estoy diciendo. Es un raciocinio que, pues, sí, tiene su sustento. Pero puede ser todo lo contrario. Puede ocurrir que tienen un registro de 50 años. 45 años han tomado bienísimo los datos y los 5 últimos años se ha descalibrado el instrumento, se ha deteriorado el instrumento, alguien le ha chocado y está inclinado, ¿no? Entonces, los errores o los valores malos pueden ser los del último periodo.
Por eso les decía antes, jóvenes, que la inspección de campo, eso es fundamental para cerciorarse justamente, para tener un mejor criterio, para establecer cuál es el segmento base para la corrección. Bien, dicho eso, pues debemos señalar que la corrección, ¿qué significaría? ¿Qué significaría? Vamos a suponer que este segmento de la izquierda, que estoy señalando con el cursor, es el bueno. Y este verde es el que tengo que corregir. Si yo estoy diciendo que esta tendencia roja es la adecuada, equivale a llevar estos puntos verdes sobre la recta roja. Aquí estas flechitas verdes, como están viendo, está diciendo, lleve estos valores verdes hacia la recta roja. Eso sería, claro, obviamente acá en el gráfico se ve de forma dramática, ¿no? Las grandes desviaciones que hay entre valores negros y los valores verdes, ¿no? Justamente para que se den cuenta. Normalmente en la realidad suele no ser tan dramático, ¿no? ¿Cómo se corrige? Se corrige de la siguiente manera. A través de este factor de corrección que están viendo ustedes acá, beta, que no es nada más que el cociente entre las tangentes, ¿cierto? La tangente de esta recta roja y la tangente de esta recta verde. Entonces, si a este valor verdecito que estoy señalando con el cursor le llamo Z, ¿no? Y Z' sería este que está aquí arriba, ya corregido. El Z' sería nada más el producto del factor de corrección beta por el valor verde de la precipitación, ¿sí? Y en todos los casos sucedería eso. Eso es. Entonces, fíjense, esto es nada más una corrección de tipo, si quieren, geométrico, es fácil darse cuenta, donde el factor de corrección es el cociente entre las respectivas tangentes de las rectas ajustadas a los valores. ¿Bien? Ok, entonces, ese es el método de la curva doble acumulada. No sé si tengo alguna laminita más, no, pero necesito dibujar entonces. Bien, entonces fíjense, jóvenes, acá hemos testado esta que he marcado con X, ¿cierto? Pero, ok, digamos que esta no tenga errores sistemáticos. Ok, trick, listo, perfecto, muy bien, ya. Ahora voy a testar esta otra. Ahora la EX va a ser esta otra, ¿sí? Ya no va a ser la que había marcado antes con azul. Esta testo. Y esta, en definitiva, es mala. ¿Cómo que es mala? A ver. Puede suceder lo siguiente. Por ejemplo, que yo tengo acá, voy a graficar. Aquí, ya saben que en abscisas está la precipitación acumulada en una determinada estación. Y aquí, triquic, con otro colorcito pondré. Y más gruesito además para que se note. Digamos, yo tenía esta tendencia. ¿Ok? Después vino esto. Y después vino esto. Y después vino esto. Y después se me dispara así y se me dispara así. ¿Ok? Cuando yo tengo esto, tantos quiebres, quiere decir que esa estadística, ese registro no es bueno. ¿Sí? Por lo tanto, esto simple y llanamente, voy a decir, no me sirve. No voy a utilizar este registro. Por ejemplo, si yo hubiese detectado que esta estación no sirve,
¿no? Los valores tienen demasiados quiebres, por lo tanto no es un registro adecuado. Tengo que sacar de la colección toda esta columna, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo saco esta columna de esta tablita, los PPAs, bueno, de la de arriba en realidad, ¿no? Si saco esta columna de la estación X, todos los PPAs van a variar, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que volver a hacer el ejercicio con todas las otras estaciones sin contar la estación en la que he detectado que hay esa anomalía. ¿Ok? Lo otro. Otra situación podría ser, a ver, vamos a volver a pintar para que no se ensucie el gráfico. Digamos, acá tengo esto. Uy, ya. Eso, no importa. Abscisas. Bueno, voy a chanchullar. Primero voy a dibujar una recta, ¿ya? Suponiendo que esta sea la recta. Eso todavía no, ¿ya? Y voy a decir que los valores del registro son estos que estoy marcando por acá, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy tratando de mostrarles una situación en que sí se puede establecer una recta, se puede ajustar una recta, ¿ya? Pero hay una dispersión demasiado grande de los valores. Fíjense, claro que siempre uno puede ajustar una recta, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, lo que estoy haciendo es poner más o menos la misma cantidad de valores por sobre la recta que por debajo de la recta, ¿no? Entonces, siempre voy a poder ajustar. Pero claro, esta gran dispersión no es admisible. Por lo tanto, tampoco me sirve este registro. Es otra de las razones por las cuales debo eliminar alguno de los registros. Repito, entonces, volviendo a la presentación, ¿qué es lo que hago? Una vez que he determinado que, que cualquiera de estos registros no es bueno porque tiene muchos quiebres o porque su información es muy dispersa, tengo que sacarlo del análisis y tengo que volver a hacer los cálculos con aquellos registros en los cuales yo haya obtenido que sí son confiables o teniendo errores sistemáticos he podido corregirlos, ¿sí? Ustedes me preguntarán, ¿y cuál es el límite, ingeniero? ¿No? Yo les diría que si tienen hasta 2 quiebres, ya se puede intentar hacer el ejercicio, porque ya incluso es más difícil detectar cuál es el segmento válido, el segmento bueno para hacer las correcciones respectivas, ¿no? Cuando ustedes ven más de 2 quiebres, no, eso algo raro está pasando, ¿sí? Entonces, eso es. Repito, jóvenes, el tema de los errores sistemáticos es algo que incide demasiado en la calidad de los resultados, por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado y hacer de entradita nomás un test como este. ¿Sí? Bien, no sé si hay preguntas, no voy a continuar y vamos a hablar del test de homogeneidad. Doctor, buen día. Doctor, Dale. Hola. Usted decía que este test se lo hace estación por estación, entonces, ¿hay algún límite del número de estaciones para poder realizar este test? Porque supongo que de acuerdo al tamaño de la cuenca se ponen más estaciones. Sí, sin duda. A ver, es como en cualquier análisis estadístico. Obviamente, si tienes que sacar la media, ¿no? Tienes que tener, no sé, por lo menos 4 o 5 estaciones, pero así como mínimo, porque como que si haces el promedio de 2
Hay otras técnicas que les voy a mostrar más adelante para el relleno de datos, por ejemplo, que se puede utilizar, que es una simple interpolación o, no sé, una regresión lineal simple entre dos estaciones que te pueden mostrar que también se alinea una con la otra, ¿no? Pero como les digo, y es una muy buena pregunta, y debo decirles que así como les he dicho ya varias veces que uno tiene que buscar registros largos, mínimo 15 años, también en el número de estaciones, por lo menos 5 estaciones, ¿no? No importa que estén un poquito alejadas de la cuenca, ¿no? Alejadas que no quiere decir que yo pueda utilizar estaciones de Santa Cruz para testar registros en La Paz, ¿no? Pero sí, si estoy hablando de Viacha, yo puedo tomar, no sé, de la ciudad de La Paz y puedo tomar de Achacachi y Guarina, que no están muy cerca que digamos, ¿no? Pero digamos de la misma región climatológica, ¿sí? Pero ya les digo, por lo menos 5 estaciones, si no, como que se complica el análisis, ¿va? ¿Alguna otra pregunta? Buen día, doctor. Una consulta. Eh, Dale. Usted nos mostró en la corrección de dos líneas de tendencia en el quiebre. Mi pregunta era si tenemos que alinear del año actual hacia el año inferior. Póngase que la línea de tendencia 1 es la toma de 5 datos y la línea de tendencia 2, donde hay el quiebre, hay 10 datos. Habría más cantidad de datos en la segunda línea de tendencia, pero usted dijo que tenemos que graficar de datos actuales hacia datos inferiores. ¿Cuál sería la línea de tendencia que tendría que ajustar? Bueno, a ver, no he dicho que tenemos que, ¿no? Justamente he mencionado que es un criterio, pero no es un dogma, he dicho, ¿no? Y justo por eso, compañero, es que uno tiene que cerciorarse cómo está funcionando cada estación, más que estos criterios generales que les he dicho, que son válidos. Si todas las estaciones están, ustedes ven que están funcionando bien, que no hay problemas, sí pueden aplicar esos criterios. Pero si ustedes ven que hay una que evidentemente no estuvo funcionando bien, eso lo detectan en campo, claro que esa es la que hay que corregir, ¿no? Entonces, independientemente de los 3 criterios que les he mencionado, en mi opinión, es lo que define es la inspección que uno hace en campo. Ahora bien, si te refieres a ver, voy a hacer lo que he borrado, ¿no? El grafiquito, pero ya igual. Haremos otro dibujito. ¿Qué nos estaríamos pensando? Digamos, tengo esto, ¿ok? Y voy a dibujar con diferentes colores para que... Vamos a ver. Ay, caramba. Qué tontería. Olvidé que estaba enganchado todavía, pero bueno, ya. Entonces, ahora sí. Digamos que usted tiene aquí, este caso lo vamos a hacer así. Digamos que yo tengo este pequeño segmento, que serían los más recientes, ¿ya? Y fíjese que le voy a hacer incluso un caso así. Digamos que esta sea el intermedio, ahí hay un quiebre, ¿ok? Ya viste un quiebre. Clic. Y aquí, este otro, ¿ya? Entonces, como puede ver, incluso yo he puesto acá un segmento intermedio, que es el más largo. Si usted detecta que, digamos, estos son los más recientes, que aquí han habido problemas, que en la época inicial estaba mal emplazado, o incluso han cambiado de sitio, como en el caso del tsunami, ¿no?
No sé si ustedes saben que esa estación que hoy en día se llama Estación Senami Central, primero estaba en la avenida Camacho en un edificio, ¿sí? Donde eran las oficinas de Senami. Hoy en día está en la Icacota. Entonces, eso puede ser causa de este quiebre, digamos, de este quiebre, ¿sí? Y este puede ser porque se ha descalibrado, este otro quiebre, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Yo digo, este segmento va a ser el que me guíe, este celestito que ha quedado aquí, ¿no? Si yo quiero facilitarme la vida, yo puedo en mi tablita estos valores, los que corresponden a este segmento, ponerlos al inicio de la tabla, ¿no? Porque aquí en esta tabla yo puedo darle el orden que quiera. ¿Se da cuenta? Nada más tengo que, acá, va. Tengo que ir teniendo cuidado. Si he detectado que esos valores intermedios son los que me convienen, digamos, para hacer el ajuste, para hacer la corrección, los pongo aquí al comienzo de la tabla para que en base a eso yo pueda hacer la corrección correspondiente. Eso es. El orden, en otras palabras, en que ponga, no define, sino que ya lo que define son los ángulos, las tendencias que hemos visto. ¿De acuerdo? ¿Quedó entendido? Sí, muchas gracias. Vale. Listo, compañeros. Entonces pasamos a hablar del test de homogeneidad. Y voy a contarles, hay muchos tests de homogeneidad. En la literatura y en la web van a encontrar por lo menos un par de decenas, ¿no? Pero todos se basan en la comparación de lo que se denomina una desviación teórica, que aquí se está llamando D alfa, que sería como una referencia, que sería como un límite, si quiere, y la desviación empírica. ¿Ok? Para que ustedes se ubiquen, voy a hacer un dibujito en el cual nos vamos a ubicar, a ver, ¿de qué estamos hablando? Vamos a poner un ejemplito. Y el ejemplito va a ser que yo tengo una cuenca, ¿ya? Aquí está mi cuenca. Listo. Y su red de drenaje, ay caramba, bueno. No, señor, porque si no hago bien esto, ese era el puntito clave. Listo. Y aquí, así y así. Y voy a decir que acá, en esta sección de salida de esta cuenca, aquí voy a dibujarlo así, yo todos los días de Dios he estado midiendo los niveles de agua. Por lo tanto, de todo ese registro he sacado los mayores caudales de cada año. ¿De acuerdo? Entonces, eso, yo tengo una colección de datos que le voy a llamar QDI, que son los caudales máximos instantáneos, por ejemplo, con I desde 1 hasta N. Tengo una colección de N valores, ¿ya? Como les he dicho, que he seleccionado de una gran masa de datos. ¿Ok? Bueno. Entonces, lo que yo tengo que cerciorarme es que estos valores que acabo de poner, los Q de I con I de 1 a N, proviene de un sistema estacionario. Es decir, que estos datos son homogéneos. ¿Ok? Bien. Fíjense, jóvenes, que estacionario quiere decir invariante en el tiempo, ¿sí? Y obviamente el sistema del que viene estos caudales, esta variable, estos datos, es esta cuenca. Por lo tanto, nuestro sistema para la variable escurrimiento, para la variable caudales, es la cuenca. Quiere decir que yo tengo que cerciorarme que el sistema cuenca es estacionario. Pero bueno, ¿qué pasaría? A ver, por ejemplo, antiguamente, digamos, aquí había un pueblito. Esto que estoy
pintando con negrito, así, cuadriculado, es un pueblito. Ese pueblito necesitaba comer, entonces ese pueblito hizo unos sitios aquí de cultivo. Y ahí cultivaban sus cositas, mejor con rojito aquí, sacaban con un canal el agüita del río, listo, ya está. Entonces, claro, en esa época el profesor de este pueblito iba aquí a esta sección de este río y anotaba los valores correspondientes, etcétera, y de ahí es que hemos podido construir esta serie de datos, este registro. ¿Ok? Bueno, pero con el tiempo, nuestra hermosa ciudad, pues, fue creciendo. En vez de que sea ese pedacito, ¿no? Ahora es así. Se subieron a las laderas, ¿no? Pucha, aquí ha crecido, no sé qué. Hasta se han pasado al otro lado de ese riecito. Y claro, como la gente necesita comer más, igual, los campos de cultivo han crecido, ¿no? Y lo peor de todo, como ya no alcanzaba el agua para que tome esta gente, han tenido que hacer aquí un embalse, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué le estoy contando? Le estoy contando que este sistema llamado cuenca está variando, ¿no? O sea, en el transcurso del tiempo, desde aquellos años del siglo pasado, en los años 30, 40, no sé, que era un pueblito, se volvió una ciudad y transformó la cuenca. Entonces, ese puede ser un sistema que ya no sea estacionario en relación a este registro de caudales, de escurrimiento a la salida de la cuenca. Y por lo tanto esté proveyendo datos no homogéneos. ¿Ok? Bueno, ¿qué hago entonces? Tengo que hacer un test de homogeneidad. Para que vean claro, jóvenes, voy a hacer les voy a explicar un poquito. Digamos que esto es el universo de valores de caudal posibles en esta sección de este río. ¿Ok? Este óvalo que he pintado aquí es el conjunto universo de los valores posibles. ¿Qué es en realidad lo que yo hago? Esta colección de valores Q sub I es nada más un pequeño segmento, una muestra de ese universo. Por ejemplo, este pedacito. ¿Ok? Listo. Si es que fuese exactamente así como estoy pintando, quiere decir que todos los valores pertenecen a este universo muestral. Pero claro, puede ser que mi muestra sea así. Por favor, imagínense que es exactamente la misma muestra que he pintado antes. Nada más que fíjense, hay una porción que estoy pintando acá con rojito, ¿no? Que se ha quedado fuera de ese universo. O podría ser otra situación, podría ser esta otra situación en que es la misma muestra, la voy a poner a este lado, ¿ya? Pero nada más que ocurre que la mayor parte del registro, ya de los datos, está quedando por fuera de nuestro universo muestral. ¿Por qué sucede eso? Justamente sucede porque el sistema del que provienen los datos está variando. Si ha variado poco, probablemente la situación sea esta que he pintado con rojo. Si ha variado mucho, probablemente sea esta otra que he pintado con verde, que la mayoría de los valores están fuera. Claro, como yo no puedo de manera subjetiva decir, sí, la mayoría están aquí, la mayoría están por allá, tengo que buscar un mecanismo objetivo para determinar si todavía, habiendo variado el sistema, puedo conceptualizar a los datos como homogéneos. En otras palabras, lo que estoy diciendo, como ningún sistema es absolutamente invariante, yo a efectos prácticos
voy a admitir cierta variabilidad. Nada más que eso de cierta variabilidad no puede ser subjetivo. Yo tengo que tener algún mecanismo objetivo para decir, sí, con este grado de confianza voy a admitir que el sistema es estacionario, por más que haya variado todo, ¿no? En el tiempo. Pero bueno, por el contrario, tendré, si rebaso ese límite que les voy a mostrar enseguida, ¿no? Ya, esto ya no es admisible. Estos datos son no homogéneos, este sistema es inestacionario y para de contar. Bien, vuelvo a la presentación. Entonces, fíjense en lo que les he estado explicando, el referente va a ser este. El indicador que me va a permitir decir, ya, todavía voy a aceptar el sistema estacionario o los datos homogéneos, ¿no? Es este valor de alfa. Y ese de alfa solamente depende de estos parámetros que están a la derecha. ¿Qué es K sub alfa? K sub alfa es una constante, ¿ya?, que depende exclusivamente del nivel de confianza que quiero darle a mi cálculo. En realidad, alfa representa la probabilidad de error. Por ejemplo, si yo digo, yo quiero un cálculo al 95%, hijo, acá está. Ay, caramba, está en imagen, qué macana. Está al revés la tablita, por cierto. Le pondré aquí algo con... Este K de alfa tiene que estar abajo y el alfa arriba, ¿ya? Por favor. Para la próxima no voy a corregir eso. Entonces, repito, alfa es en la primera línea. Por lo tanto, cuando yo digo, por ejemplo, quiero mi cálculo al 95% de confianza, estoy diciendo que la probabilidad que yo voy a admitir de que me equivoqué es 5%, ¿cierto? 5% es este, 0.05, ¿cierto? El K de alfa correspondiente sería 1.36. O, si yo digo, mi cálculo va a ser al 99% de confianza, entonces la probabilidad de error es 1%, es este valor, 0.01. Su K de alfa sería 1.63. Entonces, como ven, este parámetro K de alfa es solamente dependiente del nivel de confianza que vamos a establecer. ¿Qué son los N1, N2? Bien, vámonos a nuestro dibujito. Habíamos dicho aquí que tenemos N valores. Entonces, por ejemplo, podría ser esta situación. Aquí, en el tiempo, en esta línea del tiempo, ¿ya? Lo que voy a poner acá son los valores medidos. Un Q1, Q2, Q3, Q4, etcétera, etcétera. Estos son los valores que tengo en mi registro. ¿Sí? Todos estos valorcitos son este Q sub I que he mencionado antes. ¿Ok? Puede ser, para el cálculo, más bien, yo voy a dividir en dos. Entonces, esto es N, ¿no? N valores de la variable. Yo puedo dividir en dos. Por ejemplo, este segmento de aquí a aquí, esas chequeadas son pulso nomás, y de aquí a aquí. Esto sería N1 y esto sería N2. Si N es par, este N1 debe ser igual a N2. Si es impar, no importa que uno tenga un valor más que el otro. Pero esos son. Entonces son dos segmentos de la muestra. O podría ser, jóvenes, podría ser que yo medí en alguna época esto, que es N1, ¿no? Y por falta de plata o lo que sea, ya no medí un buen tiempo y después de un periodo he vuelto a medir. Entonces esto es N2, ¿no? Entonces, fíjense, N1, N2 en nuestra formulita.
Es el número de valores de 2 segmentos de la muestra, del registro que tenemos. ¿Ok? Listo. Entonces, si tengo eso, yo puedo calcular D alfa, que va a ser mi límite con mi desviación teórica con la cual yo voy a comparar la desviación absoluta. La desviación empírica, perdón. Por si acaso, en la literatura van a encontrar este tipo de tablitas, como aquí abajo. ¿Qué dice esta tablita? Aquí está el número de valores de mi serie, 10, 15, 20, 25, 30. Aquí están los niveles de confianza para 5% y para 1%, que son los valores más frecuentes. Y el valor de desviación directamente ya me da acá. Por ejemplo, si yo tomo 5% y tengo 20 datos, entonces voy a tener 9 veinteavos, que sería la desviación de alfa, la desviación teórica, ¿ok? O si tengo 25 datos, 10 sobre 25 será el de alfa. Listo. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular la desviación empírica, ya que simplemente estoy llamando D. ¿Para qué? Para poderla comparar con ese referente que hemos llamado D sub alfa. Si mi D empírica es menor o igual que el de alfa, la hipótesis nula, es decir, la hipótesis de que el sistema es estacionario y por lo tanto mis datos son homogéneos, es aceptada, ¿ya? Por el contrario, si la desviación empírica es mayor que este referente, que es la desviación teórica, es mayor, entonces la hipótesis de que el sistema es estacionario es rechazada. ¿Ok? Va. Entonces, vamos al cálculo de la desviación empírica. Para eso, prefiero explicarlo con este pequeño ejemplo. Fíjense acá, en esta primera línea hay una serie de datos que podrían ser los caudales de 10 años, los caudales máximos instantáneos en metros cúbicos por segundo, a la salida de la cuenquita que les he mostrado, ¿sí? Y después tengo otros 10 datos en la segunda línea, que se llama serie 2. Lo primero que yo hago para darme cuenta sobre todo cómo está la situación es ordenarlos. En este caso he ordenado de menor a mayor, ¿no? Ambas series, ¿sí? ¿Qué puedo notar de la tercera y cuarta línea? Que en general los valores de esta cuarta línea, ¿no?, son mayores a los valores de la tercera línea. Eso se ve muy a primera vista, ¿cierto? Bueno, ajá, ¿qué puede ser esto? Podría ser exactamente lo que les he pintado, pues, ¿no? Hace un ratito, creo que aquí está. Que los valores más pequeños son los valores cuando esto era un pueblo, cuando aquí había un pequeño cultivo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con el tiempo? El hecho de que crezca la ciudad hace que muchas áreas que antes eran permeables, es decir, con capacidad de infiltración, de que se entre el agüita, vaya a pasear por las profundidades y no sé qué, ¿no? No, ahora como hay techos y hay pavimento, ese agua no infiltra y por lo tanto corre más rápido y sale a los ríos y por lo tanto los caudales son más grandes. Absolutamente es lo que se ve en la realidad, ¿no? Entonces, si se da esa situación, jóvenes, podríamos tener esto que estamos viendo en el ejemplo, ¿no? De que en una primera época, ya, los valores eran más pequeños, más bajos que en esta segunda época. Pero bueno, ahí toca ver si este registro es homogéneo y, por lo tanto, si el sistema que aparentemente ha cambiado, todavía puede ser tomado como estacionario. Para eso yo voy a decir, mi cálculo lo voy a hacer al 95% de confianza. ¿Ok? Bien. Lo que ven ustedes en la parte inferior de la tabla es el procedimiento de cálculo de la desviación empírica. Lo primero que se hace es dividir el eje de abscisas, es decir, de los valores, en este caso de caudales, en intervalos de clase, que como pueden ver, he dividido simplemente
la unidad, ¿no? De 0 a 0,9, de 1 a 1,9, de 2 a 2,9, etc. Aquí lo importante es que estos intervalos tienen que cubrir todo el rango de valores que tengo en el registro, que evidentemente es desde 0,6, como pueden ver, el más pequeñito, hasta 7.2, que es el más grande. Acá 0 cubre el 0,6 y 7,9 cubre el 7,2, ¿no? Entonces estamos bien. ¿Qué son estas cosas? Acá F1 minúscula es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta no es nada más que el número de valores que cae en cada intervalo. Como pueden ver, entre 0 y 0,9 hay un solo valor en la serie 1, ¿no? Por eso esto es para la serie 1, ¿no? Acá, entre 1 y 1,9 hay 1, 2, 3, 4 valores. 4. Entre 2 y 2,9 hay 1, 2, 3 valores. A ver, 3 valores. Entre 3 y 3,9 hay 2 valores. Lo propio hago para la serie 2. Aquí hay ningún valor en este intervalo. Entre 1 y 1,9 tampoco. Entre 2 y 2,9 hay 2 valores. Entre 3 y 3,9 hay 6, fíjense. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí no hay ninguno, y entre 7 y 7,9 hay un valor. Obviamente que la suma de estos tiene que dar 10, ¿no? Porque son 10 valores. Acá 5, 8, 10. Acá 8, 9, 10 también. Listo. Esto que ven acá, ustedes, F mayúscula 1 dividido N1, es lo que se denomina la frecuencia acumulada relativa. Vuelvo a la laminita. Fíjense la definición de la discrepancia o la desviación empírica. Dice que es el máximo del valor absoluto de la diferencia entre las frecuencias acumuladas relativas para los dos segmentos que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que estoy calculando ahorita? Estoy calculando esto, las frecuencias acumuladas relativas, ¿sí? ¿Qué es eso? Para el caso de la primera serie, acá, ¿qué tengo? Un valor, que es la frecuencia absoluta, dividido 10, dividido el total de valores de ese segmento de la muestra. Acá 1 más 4 me da 5, estoy acumulando. Y siempre con referencia al total de valores de ese segmento de la muestra. Por lo tanto, 5 décimos. Aquí le sumo estos 3, tengo 8 décimos. Acá le sumo estos 2 y me da 10 sobre 10, que es la unidad, ¿no? Y eso permanece, porque no puede superar, obviamente, la unidad. Para el segmento 2, acá tengo 0, acá tengo 0, aquí acumulado 2. Aquí acumulado 8, siempre con referencia a los 10 valores totales. Acá 9, acá, no, este tiene que ser 9, este está mal, ¿ya? Y este también está mal. Estos dos tienen que ser 9 décimos, aquí hay errorcitos, ¿no? Y este sí tiene que ser 10. Ahí, no sé qué he hecho, locuras. Entonces, repito, este tiene que ser 8, este que sea 9, porque le estoy aumentando este. Aquí no aumento nada, aquí tampoco aumento nada, por lo tanto permanecen estos dos valores en 9 décimos y con este llega a la unidad 10 décimos, ¿sí? En la última línea lo único que estoy haciendo es la diferencia entre estos, ¿no? Entre estos valores y pues aquí tienen 1 décimo, 5 décimos, 6 décimos, etc. ¿Qué decía la definición? Decía el máximo valor. ¿Y qué máximo valor de esas diferencias? En nuestro caso, el máximo valor es 6 décimos. ¿Ok? Bien. Ahora, aquí me voy a salir para escribir un poquito. Entonces, aquí estoy diciendo que el D empírico ha sido 6 décimos. ¿Ok? Mi D alfa, no estoy buscando el símbolo, hemos dicho al 95% de confianza, y como tengo 10 datos, va a ser 7
décimas. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo que al 95% de confianza, no obstante que mis valores del segmento 2 son claramente mayores, a primera vista mayores, este sistema ha variado, pero todavía yo puedo conceptualizarlo como homogéneo, a pesar de esa variabilidad. Por lo tanto, los datos que estoy analizando, los datos que hemos visto de caudales que estoy analizando, ¿no?, son homogéneos. Por el contrario, si este valor empírico, nos hubiese salido, por decir algo, 8 décimos, sería al revés, ¿no? Entonces, yo diría, no, estos datos son no homogéneos, mi sistema es inestacionario y pues no puedo trabajar con este registro. Esa es la idea del test de homogeneidad, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Ya les he dicho, jóvenes, en la anterior clase, toda la hidrología clásica está pensada para sistemas estacionarios. Nos da chance de tener, digamos, de admitir cierta variabilidad, como hemos visto en este test, pero si el sistema varía demasiado, ese registro no nos va a dar un indicador fidedigno acerca de esa variable. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas? Ingeniero, buen día. ¿Por qué 7 décimos es la desviación al 95% de confianza? Bueno, a ver, como han visto, hay diferentes niveles de confianza. Cuanto más datos tienen, ustedes pueden poner menor probabilidad de error. Pueden trabajar al 99%. Cuando no tienen registros muy largos, que es lo habitual en Bolivia, ¿no?, pueden tomar 95%, que es más adecuado, o si son muy escasos, al 90%. Lo habitual en Bolivia, y por eso lo he dado como algo casi natural, ¿no?, empleamos 95%. Eso tiene que ver con la cantidad de información de la que estamos partiendo, ¿ok? En Bolivia, como les digo, cuando se cuenta con, no sé, 20 datos, 20 años de registros, como hemos visto en el ejemplito, 10 y 10, ¿no? O 30 años de registro, esas cosas, se puede tomar 95%. ¿Sí? Lo propio vamos a hacer cuando estemos hablando de los valores extremos, análisis probabilístico de valores extremos. 95% es racional para una situación como el país. ¿Ok? Está bien. Bien. Termino entonces con el tercer test, que son los de outliers, es decir, los valores que se disparan. Hay, pues, varias formas de testar esto. La más conocida es el criterio de las desviaciones estándar. ¿Y por qué? Fíjense lo que he puesto acá. Esta es la variable X, por ejemplo, nuestros caudales o nuestra precipitación anual, lo que quieran. La variable hidrológica estamos llamando X. La probabilidad de que esta variable esté en el intervalo entre la media menos una vez la desviación estándar y la media más la desviación estándar es 68.3%. La probabilidad que esté en el intervalo de la media menos más 2 veces la desviación estándar es 95%. Eso pueden ustedes ver en el gráfico. Fíjense, la probabilidad de que esté en este segmento que he marcado con negrito, de una vez ese X a la izquierda y a la derecha de la media, ¿no?, es más chiquito, por lo tanto hay menos probabilidad, pues. Cuando es 2 veces, que es este naranjita, hay más probabilidad de que esté por acá la variable X. Con 3 veces la desviación estándar, ya es 99.7. Y con 4 veces la desviación estándar es 99.994%.
casi la certeza. Entonces, el test dice que si mi valor disparado, que sería este X asterisco en el grafiquito, cae dentro del intervalo, hay un criterio que utiliza este último de los 4 veces desviaciones estándar. Si cae dentro del intervalo entre la media y 4 veces la desviación estándar, ese valor es admitido como real. ¿Sí? Si por el contrario se sale para afuera, en vez de que esté acá, digamos que se ha salido para ahí, ¿no? En vez de que esté aquí dentro, como está esta flechita naranja, digamos, se ha salido de ese intervalo, este valor quiere decir que es irreal, que es un error, ¿sí? Ese es el criterio. Ahora bien, hay alguna literatura en que recomiendan utilizar no este cuarto criterio, sino el segundo, el de 2 veces la desviación estándar. Eso depende, ya les he dicho, no es dogma, siempre uno tiene que hacerlo con piense. ¿Qué haría yo? Si estoy haciendo un trabajo de máximos, es decir, de eventos extremos máximos, yo utilizaría el último criterio, el de 4 veces la desviación estándar. ¿Por qué? Porque ese valor, que va a ser un valor grande, sin duda, ¿no? Y que va a incidir sobre el cálculo de los parámetros y por lo tanto sobre el cálculo de los valores de diseño, va a entrar. Y si quieren voy a estar del lado conservador, del lado de la seguridad. Si tomo 2 veces ese X, ese valor va a quedar por fuera, como lo había hecho antes, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta flechita estaba aquí. ¿A qué me refiero? Si yo tomo el último criterio de 4SX, estoy diciendo este valor grandote, ¿no? Entra en mi registro. Si yo tomo este otro de 2SX, está quedando por fuera, ¿sí? Entonces, claro, uno tiene que analizar en cada caso qué es lo más conveniente, ¿no? Si es que me va a ayudar a que mi diseño sea más seguro, pues tomaré sin duda el 4SDX. Muchos dicen que es más... bueno, también depende de la obra que estoy diseñando. Si yo estoy diseñando un vertedor de excedencias en una presa, aguas arriba de una ciudad, seguro que voy a tomar el criterio de 4SX porque mi diseño va a ser más seguro. Si estoy diseñando una alcantarilla, un tubito en una carretera rural, lo más probable es que yo tome 2SDX, ¿no? Porque el riesgo que estoy corriendo es nada, básicamente, ¿no? Si se arruina la alcantarilla, la cambio y para de contar, ¿no? Y ya está. Entonces, fíjense, en cada caso uno tiene que tomar en cuenta esto. Un segundo test es el test de outliers de Dixon. Eso es utilizando esta formulita, que dice que el indicador empírico de Dixon es lo mismito que en el caso de la homogeneidad. Voy a comparar un indicador empírico contra uno teórico, ¿ya? El teórico depende igual del nivel de confianza y del número de valores del registro. Esto viene en tablitas, en la literatura lo encuentran sin problemas. Entonces, el referente es el D teórico acá. ¿Cómo se calcula el empírico? Es nada más el cociente entre la diferencia del valor sospechoso menos el valor más cercano dividido el valor sospechoso menos el valor más lejano. Estas rayitas rojas son los valores de los Q sub I con I desde 1 hasta N que habíamos dicho, ¿no? Y este es el que se dispara. Este es el estito que he puesto acá. Entonces, en el numerador hago la diferencia de este menos el más cercano. Es decir, yendo por esta flechita negra, ¿no? Y en el denominador voy por esta flecha azul con el más lejano. ¿Ok? Listo. El criterio es el mismo. Si este empírico
es menor o igual que el teórico, pues lo admito como que sí, señor, entre en mi registro. Si este empírico es mayor que el teórico, no. Ese es un valor disparado, es un error, por lo tanto, no entra en mi cálculo. Yo aconsejaría hacer ambos tests, ambos criterios. Y si tienen dudas, tomen siempre aquel que les conduzca a la mayor seguridad en el cálculo. ¿Sí? Listo. Y así sería. A ver. Bueno, no, este ya es otro temita del cual voy a hablar en la próxima clase y voy a concluir con otros tests que son varios sobre tendencias de la media, tendencias de la variable y cosas de eso. Pero lo que les he comentado hoy día, jóvenes, es, digamos, lo fundamental, lo básico, las cosas más sencillas que nunca deberíamos dejar de hacer para controlar la calidad de los datos. ¿Alguna pregunta, compañeros, acerca de estos dos tests que les he comentado? Bueno, espero que se haya entendido. Mañana, esta noche o mañana voy a poner las presentaciones de las últimas clases en el Classroom para que tengan a disposición, ¿no? Y denle una miradita, pues si hay preguntas en las próximas clases, con mucho gusto estaré para responder, ¿vale? Si no hay más consultas, dejamos ahí la clase. Hasta el día viernes, jóvenes, que tengan una buena semana. Hasta luego. Chao, muchachos. Chao. Hasta luego.